Karol G recibe el premio a la excelencia artística internacional en los American Music Awards y por supuesto las redes no tardaron en expresar que la actuación que brindó la colombiana sobre el escenario no estuvo a la altura. Vamos a ver qué fue lo que ha pasado. Ya lo sabes, si quieres más Tecni Reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Uy, qué susto! Vale, los primeros segundos está Karol G como dentro de una especie de gazebo, de jaula, algo así, rodeada de tules. De entrada, la puesta en escena me parece algo novedoso en ella porque generalmente la vemos pues rodeada de bailarines, ¿no? En este caso pues se la está jugando solita, a no ser que vayan a aparecer después los bailarines, y me gusta pues los movimientos de cámara y todo. Evidentemente está todo muy sincronizado, muy bonito, con todas las lucecitas allí de fondo que se ven, ese color azul, pues me gusta mucho el color. Generan como una especie de misterio en torno a lo que va a ser, ¿no? Es Ebony Bonita, la verdad es que es una canción que vocalmente tampoco le exige mucho, está siempre dentro de su tesitura, es una canción para ella sencilla de cantar, es más bien pues la sensualidad que tiene la letra y supongo que la sensualidad que querrá imprimir en esta canción, ¿no? Ahora mismo, como todavía no la he visto, porque está muy camuflada con estos tules, lo único que les puedo decir es que la voz está modulada. Efectivamente, la voz está tocada con autotune, como si fuera una canción de estudio, es lo que estás escuchando. Puede ser que la canción esté grabada para este momento, se escuchan los momentos de respiración, cuando toma el aire, cuando inhala, cuando exhala, se escucha todo esto. No sé cómo se habrá visto en ese sitio, ¿no? Cómo lo percibían pues las personas que estaban allí sentadas, ¿no? Pero a mí me parece como que la puesta en escena dentro de las telas, por lo menos para mí, es demasiado larga. Me hubiera gustado ver más Karol G sin tela, o sea, un ratito solamente intro de telas y enseguida que abriera las telas o que se levantara o lo que vaya a hacer, ¿no? Salsita clásica y la baila con destreza. Le gusta que la miren pa' que admiren su belleza. Si te das cuenta, es una canción que siempre está dentro de su tesitura. Tampoco está haciendo una coreografía que requiera mucha intervención aeróbica, que tú digas, ¡wala! Ella tiene coreografías súper difíciles y súper movidas, mucho más movidas que esta, que probablemente pues la descontrolen más, ¿no? A nivel aéreo. Lo que más se queja a la gente, por lo menos los comentarios que me están dejando cuando me piden que analice a Karol G, es que es un playback. Eso es lo que dice todo el mundo. Yo todavía no me he dado cuenta porque pareciera que fuera real, porque se escuchan pues la respiración, la toma de aire, suelto el aire, pero bueno, todavía hay mucho misterio en torno a las telas. Ahí va. Sigo sin ver, hay mucho ocultamiento en el pelo. Bueno, mucho no se puede llegar a ver aquí. De momento pareciera una voz en directo que está modulada por autotune. Eso es lo que parece hasta el momento, ¿eh? Es una obra de arte, ella es punto y aparte, es feliz con lo básico. A nivel coreográfico yo no soy bailarina, les puedo decir pues lo que a mí me produce. La verdad es que Karol G tiene números mucho más potentes que pudiera haber presentado. Yo no sé por qué quiso hacer un número así sola. A mí no me está llegando demasiado. Sí, la encuentro sensual. Ella es sensual, siempre es sensual, se muestra sensual, pero perfectamente podría haber presentado, por lo menos a mi modo de ver. Esto ya es, cada persona opina diferente, ¿no? Hubiera elegido otra cosa, hubiera elegido algo más con bailarines, donde siento que ella se mueve mejor o se encuentra más suelta o más protegida, digamos. En cambio aquí me falta como un poquito, siento, ¿no? Como que faltara un poquito de flexibilidad en lo que está haciendo. Por lo menos eso es lo que noto yo. Igualmente, chicos, ya les digo, si yo me pusiera a hacer esto, sería muchísimo más feo. Probablemente me quedaría en el suelo y me tuvieran que ayudar a levantarme, ¿eh? O sea que tiene mérito lo que está haciendo, pero para una excelencia artística internacional yo hubiera elegido otra performance.
Es la primera vez que le veo la boca. Fíjate que todos los planos que están mostrando de Karol G son planos en donde se le esconde bastante la boca. Entre el pelo, las poses que hace mirando hacia arriba, las telas y todo, hay como una especie de ocultamiento aquí de la boca. Por lo poco que pude ver hasta el momento, sí he visto como una especie de desincronización en la última vocal. Me ha generado ciertas dudas, ¿eh? Es cierto, chicos, que ahora mismo la tecnología está tan avanzada que es muy difícil darse cuenta si un cantante lo está haciendo en vivo o no, porque ahora se graban las canciones, hacen una versión diferente a la que está en estudio, con sus respiraciones respectivas y con toda su autotune y todo lo que le ponen para sonar al 100, y tú te crees que es la persona que está cantando y no lo es muchas veces, ¿no? Entonces tiene que ser algo que tú realmente le veas la boca y que realmente veas que está desincronizada con la canción, ¿no? ¿Ves? Lo que está iluminado es la figura, tú ves la figura, pero en torno a la cara ves como un manchurrón. Como piensas brillante, ella es impresionante, todo en ella es romántico. Mucha tela, mucha tela. Hay mucho oculto lo que está pasando, eso es lo que estoy notando. Ahí va. Fantástica, magnífica, ética, exótica. Es la primera vez que se ve aparecer aquí en donde más se va a notar. Efectivamente, la voz que estás escuchando es una voz muy de estudio. No suena así una voz real. Mucho menos suena así una voz real cuando está bailando o cuando se está trepando de algo o cuando está saltando o cuando está haciendo todos estos movimientos donde estás tocando toda la parte aérea, estás tocando toda la plancha abdominal, los músculos intercostales. Es decir, por más trabajada que esté Karol G, que haga su ejercicio, etcétera, etcétera, cuando es una voz en vivo se mueve mucho, se tiende a notar a nivel vocal este movimiento porque se descontrolan las pulsaciones, van más rápido las pulsaciones, por lo tanto te va a pedir una toma de aire como más veloz, propio de cualquier persona que está haciendo algún ejercicio corporal, ¿no? Física, su mirada es hipnótica, Ya. única. Yo le diría que sí está haciendo un playback y que se ha grabado la canción para este momento. Esto es lo que creo por lo poquito que me han dejado ver hasta el momento. Icónica, te habla de sus sueños porque ella tiene metas. Buscas otros vivos de Karol G y tiene sus imperfecciones y tiene sus desafinaciones, tiene sus cosas, como cualquier persona, es humana y es normal que esto pase, y mucho más cuando se está moviendo, ¿no? Es un playback y no encuentro la justificación, porque si tú me dijeras que la coreografía que está haciendo es tremenda, es decir, que tiene que saltar, que tiene que correr, que tiene que bailar, que tiene que hacer twerking, que lo que fuera que tenga que hacer, que sea más aeróbico, lo entiendo. También tiene miedos, pero eso no la atormenta. Ella está haciendo mucha fuerza agarrada de las telas y cuando se va deslizando le tiemblan mucho las manos. No se nota un movimiento como sensual y fluido, ¿no? Se nota como hay mucho nervio allí. Quiere experimentar, no busca nada en nadie, ella es una mujer completa. Nuevamente vuelve a las telas. Ay, no sé, chicos, la verdad es que, no sé, la verdad es que viendo los números que ella ha montado, porque ella ha tenido números espectaculares a nivel baile, coreografías y sensualidad, porque desprende sensualidad por los cuatro costados. He visto cosas mucho más trabajadas, mucho más difíciles, mucho más espectaculares que este número en solitario que está haciendo. Me quedo así como que no termina de gustarme. Tiene lo mejor, aunque le han roto el corazón. ¿Ves cómo es la melodía? No es una melodía que ella no pueda cantar en vivo. Ella la puede cantar completamente en vivo y puede hacer la coreografía que está haciendo y la canción en vivo. Perfectamente lo pudiera hacer. No entiendo por qué toman la decisión de hacerlo así, de hacerlo en un playback o grabarlo y hacerlo en un playback. Supongo que será por una cuestión de nervios, no lo sé. No deja de querer, aunque le duela el amor. Te das cuenta que son pocos los momentos donde ves a Karol G realmente de frente, ves mucho plano de espalda, como de costado, como ocultando. Es muy raro ver que un artista de repente pues se dé la vuelta y dé completamente la espalda a la cámara. También es muy raro verlo así. Tan discreta, tan caliente, inteligente. Se nota esa falta de sincronía con los labios. Se ve en Inteligente perfectamente que va la boca por un lado y el audio por el otro. Fíjate aquí.
En inteligente también tiene que ver la forma en que tú pongas la boca, cómo tú lo pronuncies, cómo sale el sonido, la forma de la L, en qué momento has lanzado la L, cuando está sonando la L. O sea, es muy difícil hacer un playback bien hecho porque tú lo grabas. Supongo que lo practicarás muchas veces, pero cuando estás en vivo, a veces por milésimas de segundo, pero se escapa algo que no está dentro de la grabación. sensual y aventurera. Te das cuenta aquí, aventurera, en la aventú. En la grabación hay una toma de respiración, cosa que no está reflejando en el vivo. O sea que hay cositas que te hacen ver que es un playback. Y Bonnie es bonita, es casi También se ve en la A, la de sincronización. A ver, cuando la enfocan demasiado, cuando está la cámara muy cerca, ya se notan estas imperfecciones, ya se notan estos momentos de falta de sincronización con respecto a la pista, con respecto a la canción que está sonando de fondo, ¿no? es un escándalo. Fíjate que yo vi tanta tela y tanto tul que por un momento pensé que es que ella iba a hacer una especie de acrobacia. Cuando yo la vi que se cogía de las telas, dije, a ver si es que la suben. Eso sí me hubiera parecido algo espectacular. Como muchas otras artistas que se cuelgan, está muy de moda. Por ejemplo, Pink, además de ser una cantante, es una acróbata. Hubiera visto que eso sí era una puesta en escena completamente maravillosa, fuera de lo común. En este caso, la verdad es que me queda el número, por lo menos para mi modo de ver, bastante flojo. Ella te quita el oxígeno. A ver, Es una obra de arte. si te das cuenta, en ningún momento, ni siquiera cuando ella se tira al suelo, en ningún momento cambia ni se nota ningún tipo de respiración extra. No se nota absolutamente nada. Cuando no hay nada, no se nota nada, desconfía que te están vendiendo gato por liebre. Esto es real, chicos. Ella es punto y aparte, es feliz con lo básico. ¿Ves cómo que se nota cierta falta de flexibilidad en su cuerpo? Ella está intentando hacer un baile sensual. Y si la vieras bailando, esto es un espectáculo. Ha mirado la escalera, ha hecho una miradita como diciendo voy a subir la escalera, no vaya a ser que me coma la escalera. Te diste cuenta, ¿no? Que hizo así y volvió. ¿Cómo piensas brillar? Mira, mira, mira. Está nerviosísima. Fíjate cómo le tiembla la mano. Cuando hace así a la cámara, le tiembla la mano. Está nerviosísima. Y yo creo que al sentirse sola y no sentirse acompañada con todo su séquito de bailarines que son espectaculares todos ellos, le genera inseguridad y le genera nervios. Por eso pienso que le quitaron presión al tema y le pusieron playback. Se siente como algo que no suele hacer, como una puesta en escena pues diferente, nueva y que se la juega porque está sola. Todo depende de ti. Entonces por eso pienso que lanzaron playback. Vamos a quitarle la presión de que la voz también le salga bien, de que la voz le salga afinada, que lo que sea. Vamos a cubrirla por este lado para que ella pueda desarrollarse en el escenario más bailando, ¿no? Haciendo esta coreografía y esta sensualidad, ¿no? Que no piense en esa parte cantada. Eso es lo que pienso yo. Ella es impresionante, todo en ella es romántico. Poca coreografía. Eso es lo que encuentro, poca. Mucha pose, mucho pelo, mucho miro a la cámara, pero como número a mí me queda flojito. Bueno, aquí es el único momento en donde veo que despierta la canción, cambia completamente y empieza a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, un poco de twerking, ya estás habituada a verla cómo se mueve ella en el escenario junto con los otros bailarines. Ay, Dios, pensé que se torcía un pie cuando se levantó. Chicos, más no les puedo decir vocalmente. ¿Qué les voy a decir si no se va a encontrar absolutamente ningún tipo de imperfección? Me recuerda a Britney Spears por momentos, ese pelo así alborotado, ha usado algún tipo de coreografía así sola, pero en esos movimientos, de los movimientos de Britney, podías ver esa fluidez de la que yo te hablo, ¿no? Entonces, en este sentido, sí me falta esa fluidez. Me gusta la luna de fondo, me gusta el azul, me encanta ese color, me encantan los colores como eligieron, me encanta el vestuario, me encanta el escenario, es precioso. Fueron unos segundos de coreografía un poco más llamativa, pero por ejemplo, en el momento que rompe la canción y cambia un poquito de tempo y todo, tal vez hubieran aparecido allí bailarines para acompañarla al final y hacer algún baile un poquito más arriesgado.
¿ves? Esta pose me recuerda mucho a Britney Spears. A ver, que no pasa nada, que todos tenemos influencias, pero bueno, me piden la opinión y esta es mi opinión. A mí me ha dejado como, me hubiera esperado algo más espectacular, donde realmente se puedan ver todas sus cualidades como artista, como performer que es, que a mí me gusta lo que hace ella sobre el escenario, la disfruto cuando baila con bailarines, disfruto lo que hace. Cuando estamos hablando de excelencia artística internacional, primero, no me espero una persona haciendo playback y segundo, me espero un número pues mucho más arriesgado, que ha tenido otras actuaciones súper brillantes y donde se la ve cómoda. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Me lo dejan aquí en los comentarios, no sin antes suscribiros al canal, que es completamente gratuito, y regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!